Chicas, chicos, un saludo. Bien, espero que se encuentren muy bien. Continuando con el proceso que venimos desarrollando de la educación a distancia, medidas tomadas por la afectación del COVID-19 en nuestro país. Continuamos con el presente video. La idea de este video es desarrollar un poquito el tema de factorización. Vamos a empezar hablando de un par de métodos de factorización que son importantes. Pero antes de mencionar cuáles son esos métodos, vamos a decir que la factorización es tomar una expresión algebraica y convertirla en una multiplicación de expresiones algebraicas más sencillas o más simples. La intención principalmente con esto es utilizar esa factorización para hacer procesos más adelante. No particularmente en el nivel en el que estamos, pero sí más adelante y necesitamos esas herramientas. Entonces, para que ustedes lo vean, si por alguna razón alguna de las terminologías utilizadas aquí pues no es del entero conocimiento de ustedes, les invito a que en mi canal puedan ver los videos de expresiones algebraicas y de operaciones con expresiones algebraicas que ahí vienen y les pueden ayudar a, a comprender un poco más a fondo lo que estamos hablando ahorita. Entonces les decía, los dos métodos que vamos a desarrollar esta vez van a ser factor común, que es el primer método que vamos a desarrollar. Esto lo vamos a hacer en dos partes. Esas dos partes lo que van a hacer es dividir igual la sesión práctica de las guías de trabajo autónomo en dos partes. Entonces yo les voy a indicar cuáles son esas dos partes para que ustedes no se pierdan. Y por otro lado vamos a tener el tema de agrupación, que va a ser la tercera parte en la que vamos a dividir la sesión de ejercicios que acompañan a este video. Como primera parte, y esta es la primera sección de factor común, vamos a ver un aspecto un poco más básico del tema de factor común para que quede claro. Vamos a iniciar con esta expresión algebraica. Es una expresión algebraica que tiene dos términos. El primer término tiene factor numérico y factor literal. El segundo término solamente tiene factor numérico. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar de acá los factores numéricos y tomándolos a ellos vamos a calcular el máximo común divisor. Si ustedes se acuerdan del proceso del máximo común divisor, consistía en escribir los números, pasar una rayita, que así era como lo hacíamos nosotros en la escuela, y empezamos a sacarle mitad, tercera, no sé si lo recuerdan. Pero la intención acá es dividir solamente entre números primos. Si ustedes recuerdan los números primos, sabrán cuáles son. Y si no lo recuerdan, igual pueden buscar en internet una lista de números primos, que son entre los únicos que podemos dividir estos numeritos a los que les vamos a calcular el máximo común divisor. Bueno, los iniciales son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y así sucesivamente van apareciendo. Entonces, si ustedes recuerdan el proceso, se recordarán que básicamente era esto. Tomamos los numeritos, el 3 por acá, el 12 por acá, y buscamos un número que los dividiera al mismo tiempo los dos, que en este caso es el 3. Entonces, hacíamos la división. 3 dividido entre 3 da 1. 12 dividido entre 3 da 4. Y como estos dos números ya no tienen otro que los divida en común que sea primo, entonces hasta ahí llegaba. Entonces tomábamos este valor que quedaba por aquí, este 3, y decíamos que el máximo común divisor de esos dos números era ese resultado que habíamos obtenido. Ok. ¿Para qué hicimos esto? Vamos a formar, como el nombre del método lo dice, un factor común. Una expresión que lo que va a hacer es factorizar la expresión original. Este 3 va a ser parte fundamental del factor común.
vamos a tomar siempre el, el resultado del máximo común divisor y va a ser el número, la parte, el factor numérico que acompaña al factor común. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el siguiente proceso. Y voy a explicar aquí, voy a poner un par de cositas para que ustedes vean a qué me refiero. Este 3 pasa a ser el factor común. Y ahora, yo solamente tomé el factor numérico, ahora falta el factor literal. Resulta que solamente el primer término tiene factor literal y el segundo no. Cuando eso sucede, no se hace nada con el factor literal. Simple y sencillamente se vuelve a escribir en la misma posición en la que está, ¿de acuerdo? Entonces, el 3, que fue el máximo común divisor, se convierte en mi factor común. Y ahora lo que voy a hacer es dividir. La intención es dividir el número que obtuve. Vamos a ver para que quede claro por ahí. Vamos a quitar un poquito estas líneas. Vamos a dividir el factor numérico del primer término entre el máximo común divisor. Si yo quisiera hacer esto, tendría que dividir, como aquí lo indica, 3 dividido entre 3, que sería como esta parte que está acá, en donde me voy a percatar que esto me da 1. ¿Sí? Y además debería tomar el segundo factor numérico, que sería 12, y dividirlo entre el máximo común divisor, que sería 3, que me quedaría esta fracción de acá, y el resultado me daría 4. Si yo quisiera hacer este proceso lo podría hacer, pero resulta que yo dejé marcado aquí estos dos valores, 1 y 4. ¿Por qué? Porque resulta que fueron esos mismos resultados. Entonces no voy a tener la necesidad de hacer esas divisiones porque estos resultados son los que yo debo colocar dentro de ese paréntesis que yo abrí. Entonces, resumo. Máximo común divisor de los factores numéricos, calculo, divido los factores numéricos entre el máximo común divisor o me fijo en los valores que obtuve aquí al final de este proceso, escribo el máximo común divisor como factor común, analizo si hay factores literales en cada uno de los términos, cuando no los hay, simple y sencillamente dejo los que están en la posición en la que están. Abro paréntesis y ahora coloco los resultados. El primer valor, en vez del 3 voy a colocar en vez de este 3 voy a colocar este 1. Aquí está. Como el 3 está acompañado con la X y no hicimos nada con los factores literales, lo escribo tal cual está. Escribo el signo de más que tenía la operación original, la expresión original, perdón. Y ahora en vez de 12 pongo el resultado de la división, que sería 4, que está acá. Una vez que yo hice este proceso, nada más tengo que percatarme de que este 1 no necesariamente debe escribirse. Y de hecho por estética se ve más bonito sin ese 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos este 1 y lo eliminamos. Y la expresión resultante es esta que está acá. Es la factorización de esta expresión original. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco distinto, para que lo vean de manera distinta. Este otro que está aquí. El proceso va a ser exactamente el mismo. Calculamos el máximo común divisor de los factores numéricos, que serían 12 y 18. Lo calculamos. En este caso, si ustedes se percatan, pues hay más proceso. Primero son divisibles entre 2, después son divisibles entre 3. Aquí quedan los resultados finales. Y lo que hacíamos era multiplicar los resultados que tenemos aquí. 2 por 3 da 6. Quiere decir entonces que el máximo común divisor de 12 y 18 es 6. Ahora, igual que como lo hicimos en la parte anterior, el 6, voy a marcar por acá, el 6 va a formar parte del factor común. Pero ahora resulta que si analizamos los factores literales, acá sí hay factores literales repetidos. Aquí hay una x al cuadrado y aquí hay una x solita. Entonces, ¿cuál va a ser la variable que va a acompañar al factor común? La que tenga el exponente más pequeño.
Si aquí hay un 2 y aquí no hay exponente, yo tengo que asumir que aquí hay un 1, entonces voy a tomar la que tiene el exponente más pequeño, que sería la x solita, que se la adjunto al máximo común divisor. ¿Okay? El proceso numérico que describimos al lado izquierdo, va a ser el mismo. En vez de 12 voy a poner 2. En vez de 18 voy a poner 3. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer con las variables? Lo siguiente. Voy a tomar la variable del primer término, que es x a la 2, y lo voy a dividir entre la que yo designé como la variable que era del factor común, que era la que tenía menor exponente. Si ustedes recuerdan la ley de cancelación, elimino una x de abajo con una x de arriba, por lo tanto me va a resultar solo una x, que es lo que yo estoy anotando acá. Hago lo mismo con el factor literal del segundo término, que es la x solita, la divido entre igual el que yo designé para el factor común y cancelo una x de abajo con una x de arriba y no me queda ninguna x. Solo un detalle importante, cuando se produce este proceso de simplificación y no queda nada, tenemos que recordar que se debe anotar un 1, ¿sí? No debe anotarse otra cosa, es un 1 el valor que va ahí. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se fijan, ese 1 que dio como resultado, yo no lo anoté con el 3. Vean. El 2 en vez del 12. ¿Ver? En vez del 12, escribo el 2, aquí está, y el resultado de la división que hice aquí, con x. Pongo el menos de la expresión. En vez de 18, el 3, aquí está. Pero no le estoy agregando este 1. ¿Por qué no le estoy agregando este 1? Porque tendría que multiplicar 3 por 1, y multiplicar 3 por 1 es lo mismo que no multiplicarle al 3 nada. Entonces, para evitarnos un proceso adicional, lo que hacemos es que no escribimos ese 1 cada vez que tenga que acompañar a algún otro valor. Vean que lo mismo sucedió con esta x. Le quitamos el 1. Entonces, esto que resultó aquí es la factorización de la expresión original. El segundo caso, la segunda parte del trabajo que ustedes van a hacer, son ejercicios donde también se aplica factor común, pero se va a aplicar como en este caso. Vamos a ver este que está aquí. Aquí tenemos 3 términos. Lo que vamos a hacer en esta parte va a ser igual para 3, para 4, para 5, no importa. ¿De acuerdo? Va a ser la misma forma, el mismo proceso, no importa cuántos términos hay. En este caso hay 3, hacemos exactamente el mismo proceso, calculamos el máximo común divisor de los coeficientes numéricos, que en este caso son 30, vamos a marcarlos por acá. 30, 42 y 48. Hacemos todo el proceso, aquí ustedes lo pueden repasar. El máximo común divisor es 6. Este es el número que va a incorporarse al factor común. Entonces, si nos fijamos ahora en las variables, lo voy a hacer aquí con otro color para que lo notemos. En las variables, las que se repiten solamente son las x. Pese a que en dos casos hay y, en los tres solamente se repite la x. Entonces voy a tomar la x con el exponente menor. Cuando la x está sola, recuerden, asumimos que tiene 1, entonces la que va a acompañar al 6 en el factor común va a ser la x solita. Y procedemos a hacer las divisiones igual que como hicimos en el caso anterior. La diferencia, y aquí vamos para que vean las divisiones,
La diferencia es que acá, cuando yo cancelo en la primera, por ejemplo, x al cuadrado y, aquí, dividido entre la variable del factor común, que es la x, cuando yo hago esa división, cancelo una x de abajo con una x de arriba, me queda xy, ¿no ven? El segundo término, xy a la 2, cuando lo divido igual entre la x, cancelo una x de abajo con una x de arriba y me queda solamente el y a la 2. Y el último, cuando hago la división de x entre x, cancelo la x con la x y recuerden que queda un 1. Esa es la diferencia, que nos van a sobrar esas variables ahí que no tienen nada que ver, que no están incorporadas dentro del factor común, entonces no se va a eliminar. Si no están dentro del factor común, no se van a eliminar o no se van a hacer estos procesos con ninguna de esas que no aparece. Ahora, igual que en el caso anterior, tenemos que en vez del 30, colocamos el 5, que es lo que tenemos aquí, con lo que nos dio el resultado de la división. Colocamos el menos de la expresión, ya está. En vez del 42, colocamos el resultado que era el 7, aquí está, con el resultado de la división. Colocamos el más. En vez del 48, colocamos el 8, que aquí está, con el resultado de la división, que como es 1, recuerden ustedes que dijimos que no se escribía ese numerito 1 porque era lo mismo que multiplicar 8 por 1 que nos iba a dar exactamente lo mismo. La tercera parte de la factorización, como y la tercera parte de los ejercicios de factorización que van a tener ustedes, son de un método que se conoce o que se llama agrupación. En realidad a mí me gusta ver la agrupación y decir que la agrupación es el resultado de aplicar el factor común varias veces y por partes. ¿De acuerdo? Básicamente eso. Ya vamos a ver por qué varias veces y por partes. La intención, y vamos a verlo con este primer ejemplo de por acá, es visualizar. Acá tenemos 4 términos. De hecho, la agrupación va a ser funcional solamente cuando tengamos 4 o más términos, pero siempre tienen que ser una cantidad par. No va a funcionar si la cantidad es impar. Nos va a funcionar la agrupación si la cantidad es par, ¿de acuerdo? Si nosotros nos fijamos por acá, en esta expresión, el primer término tiene x y m, el segundo término tiene y m, o sea, comparten la m, pero resulta que el tercer término, ahora, sí comparte con el primero, pero no comparte con el segundo. No hay variables en común entre ellos y pasa lo mismo con el cuarto término. Entonces resulta que si yo quisiera aplicar aquí factor común, no lo puedo hacer porque no tienen factor común los 4 términos entre sí. Entonces resulta que hay un proceso que se llama agrupación. Entonces, por ejemplo, yo puedo agrupar los dos primeros términos y los dos últimos términos y aplicarle factor común a cada uno de ellos. Ok, detalle importante para que lo tomemos en consideración. Podría ser que se haga esa agrupación o podría ser también que se agrupe el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Esto es como la forma de agrupación más básica que existe. O los dos primeros y los dos últimos, o el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Particularmente aquí lo vamos a hacer solamente los dos primeros y los dos últimos. Pues vamos a ver los dos primeros. Si nos fijamos en los dos primeros, ambos términos comparten la m. Vean que no hay factor numérico en ninguno de los dos. Como no hay factor numérico, no existe la necesidad de hacer el máximo común divisor. Entonces simplemente me voy directamente
a las variables. Comparten la m, entonces quiere decir que el factor común de esos dos términos es la m. Ahora, en esta parte no voy a hacer las divisiones, no voy a hacer el cálculo del máximo común divisor, voy a poner solamente el resultado. A ustedes les queda también como ejercicio hacer las divisiones para que verifiquen que lo que estoy haciendo acá está correcto y que está bien así como lo estoy escribiendo. Ahora, voy a hacer el factor común, voy a sacar el factor común, la m de los dos primeros términos, y voy a hacer exactamente lo mismo en los dos últimos, solamente que con la n. Entonces lo que voy a obtener es lo siguiente, si ustedes se fijan por aquí, factor común es m, y cuando hago la división del xm entre m me queda x, y cuando hago la división del ym entre m me da y, separados con un más porque es el término que tienen, el signo que tienen entre ellos dos. La otra parte la voy a unir con un más, siempre la voy a unir con un más, ¿de acuerdo? Los otros dos, a los cuales les voy a aplicar el mismo proceso, les voy a sacar factor común, solamente que en este caso es la n, ¿de acuerdo? Si saco la n, voy a obtener como resultado esto que está aquí. Y aquí está, de la m de los dos primeros y la n de los dos últimos. Una vez que hice eso, el paso que sigue es volver a sacar factor común. ¿Cuál es el factor común? El factor común es lo que está entre paréntesis. Si ustedes se fijan, eso que está entre paréntesis está repetido en los dos casos. Entonces lo que yo hago es que momentáneamente lo elimino. Si lo elimino, solamente me queda m más n. Lo coloco entre paréntesis. Y esto que yo quité, se lo voy a colocar una vez al frente. Vean, si quito el x más y, los dos, me queda m más n, que es lo que está en este segundo paréntesis. Y lo que quité, lo coloco una vez. Lo puedo colocar al frente, lo puedo colocar después, eso no importa. Pero lo coloco una vez. Y ese es el proceso de factorización por agrupación. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo para que vean que es levemente distinto. Pero es al final la misma cosa. Tenemos la siguiente expresión. Vamos a hacer la agrupación a como dijimos ahora que funciona. Los dos primeros y los dos últimos. De los dos primeros, el factor común va a ser 3 y x a la 2. 3 porque es el máximo común divisor de los factores numéricos que están ahí, que son 3 y 9. Y x a la 2 porque es la variable repetida y con el exponente menor que sería 2. Y en los segundos dos términos no hay ningún factor común. Pero resulta una cosa curiosa. Vean lo siguiente. Cuando yo saco el factor común a los dos primeros términos, obtengo esto. Obtengo eso, y cuando obtengo eso, me doy cuenta que lo que está entre paréntesis acá es lo mismo que tengo aquí sin paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le agrego el paréntesis. Meto entre paréntesis este x menos 3a para que queden iguales los dos paréntesis, como en este caso. De esta manera, siempre uniéndolos con un más. Ahora, un detalle que es importante, que aquí sí es importante notarlo, es que si yo no le tengo nada al frente del paréntesis, yo le voy a agregar un 1. ¿Por qué? Porque cuando yo elimino momentáneamente los paréntesis, necesito ver qué me queda después de este más, entonces es un 1. Cuando no hay nada, es un 1. Entonces, si quito esos paréntesis, me va a quedar 3x a la 2 más 1, que lo meto en un paréntesis y le agrego lo que le quité una vez al frente o después.
Entonces, este es el otro método. La idea y la intención de este método es que lo practiquen. Son ejercicios muy parecidos a lo que estamos mencionando acá y pues van a tener un procedimiento muy similar. La intención es que lo trabajen y aclaremos dudas en el momento que lo necesitemos. Así que de mi parte, muchísimas gracias a todas y a todos. Por ahí queda la guía, la GTA, para que ustedes hagan los ejercicios que ahí vienen y nos escuchamos la próxima.